Este es el tercero y último capítulo de la historia Una noche en el salón de Red Dog, y comienza de la siguiente manera. Cabalgaba lentamente, atento a la menor señal de la presencia de los indios, cuando su nariz empezó a fruncirse. Su caballo relinchó de un modo salvaje, se encabritó y salió disparado. Cogido por sorpresa, Liu dio con sus huesos en el suelo y, repentinamente, vio al viejo joroba que trotaba hacia el surgido de detrás de un arbusto, retozón como un cachorro. Era el camello. «Oh, no», gimió Liu, frotándose los ojos. No era un error. Podían existir dos camellos tan feos. Cara de musgo. Pareció alegrarse de verle, pero Liu no compartió aquellos sentimientos. En cualquier momento podían presentarse los apaches, lo cual sería un verdadero compromiso para un hombre que no disponía de su caballo. «Vete al cuerno», exclamó. «¿No me has buscado ya bastantes complicaciones?» Pero el camello no tomó en cuenta su ingratitud. Se acercó más a Liu, el cual pensó que aquella reunión no era una coincidencia. El viejo joroba, o sea el camello, habitaba en aquella parte del desierto y estaba demostrándole su aprecio. Podía ser feo, pero era un camello listo. Desde luego, listo y tímido, pensó Liu. Probablemente no se fiaba de los hombres blancos, ni de los indios. «Escucha, compañero», dijo Liu, «ahora tienes la ocasión de demostrar que no soy un embustero». Echó a andar en dirección al lugar donde se encontraban los hombres de la pose, pero el camello no le siguió. No movió un solo músculo. Se quedó contemplando a Liu. Debía de ser terriblemente tímido con los desconocidos, pensó Liu. Y el más tosudo de los cuadrúpedos. Entonces fue cuando se le ocurrió la gran idea. El cielo estaba empezando a palidecer. No era el momento más propicio para que un hombre resultara atrapado por los bravos de Águila Negra, el jefe indio que andaban buscando. Y mucho menos Liu San, que se tenía aprendida la lección desde hacía muchos años, de modo que trepó a lomos del viejo joroba, se cogió fuertemente a su cuello, haciendo girar su cabeza en dirección al lugar donde había dejado la pose de Long Jim, y hundió los tacones de sus botas en las costillas de Cara de Musgo. Pero Cara de Musgo tenía sus propias ideas. Dio media vuelta y partió hacia el norte, en vez de hacerlo hacia el sur, directamente al manantial. Ahora que su pezuña había sanado, viajaba con bastante rapidez. Liu trató de hacerle dar media vuelta, aullando en sus oídos, pero Joroba continuó imperturbablemente su marcha, y a partir de aquel momento Liu estuvo demasiado ocupado sosteniéndose a lomos del animal para pensar en otra cosa. Acostumbrado a montar potros sin desbravar, Liu resintió la prueba. Hasta entonces no había montado nunca carne de camello, ni volvería a hacerlo. Liu brotó
Botó y rebotó sobre el viejo joroba hasta que se encontró en pleno campamento indio, en el preciso instante en que Águila Negra salía de debajo de su manta. El camello hizo una entrada triunfal, ahuyentando a derecha y izquierda a los caballos de los indios. Luego el viejo joroba se detuvo en seco exactamente en el centro del círculo de los asombrados apaches. 20, exactamente. Liu se deslizó al suelo. Nunca se había encontrado en un apuro como aquel. Durante un largo instante los indios le contemplaron, demasiado soñolientos y asombrados para atacarle, y demasiado asustados también. Nunca habían visto de cerca a un camello, y cara de musgo olía como la medicina mala, lo suficientemente mala como para haber dispersado a sus caballos. Embutido en unos pantalones del ejército y una camisa harapienta, el viejo Águila Negra no tenía aspecto de ser el más terrible de los apaches de Arizona, pero no había alcanzado la jefatura de su pueblo por su naturaleza bondadosa. Precisamente por eso. En cuanto reconoció a Liu, sus ojos despidieron chispas de maldad. Había perdido sus caballos, pero a cambio se ofrecía la oportunidad de saldar viejas cuentas. Agarró su arco e hizo seña a sus bravos para que se acercaran. Maquinalmente la mano de Liu había caído sobre la culata de su revólver. Podía cargar a un par de apaches antes de que le llenaran su cuerpo de flechas. Miró al viejo joroba y su boca se secó. Liu no era lo que se dice un hombre piadoso, pero en aquel momento decidió volver la hoja en el libro de su vida. No tenía derecho a maldecir a un camello. El whisky y su propia naturaleza obstinada le habían conducido a este callejón sin salida. Murmuró una plegaria e hizo su promesa. Prometió convertirse en abstemio si vivía el tiempo suficiente. Águila Negra alzó una mano reclamando silencio. Liu miró a su alrededor y se humedeció los labios. Los apaches preparaban sus arcos, sus rifles y sus mazas de guerra con cierta lentitud, como regordeándose en su agonía, al estilo indio. Y Liu decidió jugar su única carta, el tío Sam. El gran jefe blanco de Washington está furioso con sus hermanos rojos, dijo. Me envía a ordenaros que regreséis a la reserva. Los ojos de Águila Negra taladraron los suyos y Liu continuó con voz más alta. 50 chaquetas azules que montan caballos frescos están esperando mi señal detrás de aquella colina. Un disparo de mi revólver les atraerá aquí. ¿Queréis que vuestras mujeres os lloren esta noche en vuestras tiendas? Águila Negra volvió la mirada hacia las vacías colinas y gruñó. Tal vez lo creía, o tal vez no. Liu no podía hacer otra cosa más que continuar con su baladronada. Un disparo atraería a los Pose de Long Jim, pero lo único que encontraría sería a un rostro pálido y muerto. El gran jefe blanco no os castigará por los caballos que habéis robado, dijo Liu, pero si desobedecéis sus órdenes, su venganza será implacable. Los jóvenes se estaban impacientando con toda aquella palabrería, deseando que empezara la diversión,
Pero Águila Negra era perro viejo y no deseaba verse atrapado en una emboscada tendida por los chaquetas azules. Mientes, dijo. Yo he cortado los hilos que hablan con Washington. El viejo joroba aulló y los indios retrocedieron asustados. Desde el primer momento el camello había estado tratando de decirles algo y finalmente Liu había captado su mensaje. Águila Negra estaba vacilando entre el sí y el no, pero la charla del hombre blanco no podía inclinar la balanza. Lo que él necesitaba era una señal al estilo indio. ¿Has cortado los hilos que hablan? Sí, pero la voz del gran jefe blanco es como la voz del trueno sobre las llamas cuando sus hermanos se le ponen furioso. Liu tomó aliento y mostró su último triunfo. Mi jefe ha hablado. Aquí está el gran sello de Washington. Señaló la marca que Joroba llevaba grabada en la cadera y cruzó los brazos. Águila Negra se acercó al camello. Sus ojos parpadearon repentinamente y se tapó la boca con la mano. Los otros se acercaron también al mirar, murmurando excitadamente. Sabía lo que significaba aquel USA. Los habían visto en las monturas del ejército, en las empalizadas y en las raciones de carne de buey que su gente les entregaba. Aquella era la voz, aunque la cadera de un camello no parecía el lugar más indicado para colocarla. Águila Negra aquietó a sus muchachos con un gesto. Luego murmuró algo relativo a que continuaba siendo el jefe. Tú eres el enemigo de mi pueblo, le dijo a Liu, dirigiéndole una mirada asesina. Si te acercas a nuestra reserva, te mataremos. Liu tenía el sentido común suficiente para no apurar su suerte. La realidad era que estaba empapado en sudor. Permaneció inmóvil como una momia, contemplando cómo Águila Negra y sus bravos se alejaban, camino a la reserva. Unos cuantos se volvieron a mirar hacia atrás, como dispuestos a liquidarle. Jefe o no jefe, pero no tardaron en perderse de vista entre las colinas. Si un hombre necesitó alguna vez un trago, ese hombre era Liu, pero había hecho una promesa y, además, había perdido la botella de whisky durante el accidentado viaje a lomos del camello. Se secó el rostro y dijo: Amigo mío, el ejército de los Estados Unidos puede sentirse orgulloso de ti. Lástima que Jim Davis no haya podido presenciarlo. Se volvió en redondo, pero Cara de Musgo ya no estaba allí. Trotaba a través de las colinas en dirección opuesta. Ven aquí, aulló Liu, pero el camello no se detuvo siquiera. Al cabo de unos instantes había desaparecido, y Liu sabía que sería inútil intentar darle caza. Podía ser más veloz que un Mustang. Había cumplido con su obligación, y lo único que deseaba era estar solo, como dice la canción. Los viejos soldados no mueren nunca, se limitan a desvanecerse. Y eso era lo que había hecho el viejo joroba. Pensativamente, Liu emprendió el camino de regreso. Cuando llegó al paso donde estaban apostados Long Jim y sus hombres, le recibieron con cara de pocos amigos. La repentina desaparición de Liu no les había gustado un pelo. Hola, sheriff, dijo Liu. Hola, Liu, dijo Long Jim, mirándole fríamente. De modo que has vuelto a perder el camello, ¿eh? Sí, dijo Liu.
¿Has visto por casualidad algún piel roja por el camino, muchacho? Ahora que lo mencionas, sí, los he visto. Águila Negra y sus guerreros regresaban a la reserva. Bueno, dijo Long Jim, y su voz sonó como navaja de afeitar, recién afilada. Supongo que les has asustado con una botella de whisky. Liu abrió la boca para explicar lo ocurrido, dirigió otra mirada a Long Jim y volvió a cerrarla. A veces, pensó, la amistad es más importante que la verdad. No, dijo, Águila Negra y yo hemos acordado una tregua. Hemos sostenido una charla amistosa y los dos hemos visto la luz. Naturalmente, Long Jim se mostró escéptico, pero un hombre no puede discutir los hechos. Águila Negra regresó a la reserva y permaneció allí, de modo que Liu y Long Jim son otra vez amigos. No ha vuelto a hablarse del asunto de los escaparates, y si Liu se ha tropezado alguna vez con el viejo joroba en sus correrías, no lo ha dicho. Se aprendió la lección en más de un sentido, y desde aquel día lo más fuerte que ha bebido ha sido una limonada. Ese jaleo que oyen, supongo que debe de ser Liu disparando en el Doral Plata, su salón, al otro lado de la calle. Es lo que la gente de Red Dog espera de él cuando llegue al pueblo. Regalan whisky si se le antoja hacerlo, pero no puede disparar contra su propio salón. Cuestión de ética. Como ya he dicho, Liu San siempre cumple su palabra, de modo que sírvanse otro trago, amigos, antes de que se agoten las existencias.